Estamos grabando ya. Vale, perfecto. Vale. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a los organizadores del seminario RIS por darme la oportunidad de presentar este trabajo hoy que he titulado Papel de los clústeres de transmisión en la epidemiología del VIH-1 en España. Quería tener esta oportunidad para poder presentaros algunos de los estudios que hemos realizado sobre epidemiología molecular, pero quizá la idea principal es transmitiros la importancia de esta herramienta, de la epidemiología molecular del VIH y sus posibles utilidades en salud pública, que al fin y al cabo es el objetivo final del uso de estas técnicas. En primer lugar, os voy a contar un poco las actividades que hacemos en la Unidad de Biología y Variabilidad del VIH, en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. En nuestra unidad recibimos muestras de los diferentes centros clínicos y hospitales del Sistema Nacional de Salud para la determinación de mutaciones de resistencia frente a antirretrovirales y para la predicción del tropismo de VIH. Para ello lo que hacemos es amplificar mediante PCR y secuenciar regiones de POL y también de la región V3 de la envuelta. Todas las secuencias que obtenemos las introducimos en árboles filogenéticos acumulativos en el que vamos metiendo todas las secuencias que hemos obtenido en los últimos 20 años desde el inicio y la creación de la unidad. Estos realmente son árboles enormes de tamaño que incluso, bueno, casi son secuoyas, ¿no? Y como control de calidad dentro de estos análisis los metemos para poder ver si se produce algún tipo de contaminación. También si tenemos muestras procedentes de un mismo paciente, van a agrupar en el árbol conjuntamente y es una forma como una especie de control de calidad. Además de esta información que la proporcionamos a los clínicos para decidir cuál es el mejor tratamiento para estos pacientes, también esta información puede ser utilizada para la realización de estudios de epidemiología molecular y estos resultados pues pueden tener importantes o interesantes aplicaciones en salud pública. Quiero comentaros que recientemente, desde el año pasado, hemos acreditado estas técnicas, estas determinaciones que utilizamos en el laboratorio y la idea es poder proporcionar a partir de ahora una mejor servicio para los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Bien, actualmente en el laboratorio poseemos información de cerca de 14.000 pacientes de VIH se han recibido muestras desde el 99 hasta el año 2020 y de estos pacientes hemos recopilado información epidemiológica, clínica y virológica y la hemos introducido todo en la misma base de datos. Este es el aspecto que tiene la base de datos, con datos de la muestra, datos del paciente y los datos virológicos. Tener toda la información en la misma base de datos nos permite, pues eso, ayudarnos mucho en el día a día, en nuestra rutina de trabajo, pero también nos permite tener la información junta para la realización de estudios, de diferentes estudios. Tenemos información de prácticamente toda España, actualmente de 15 comunidades autónomas procedentes de 35 provincias y hemos recibido muestras en estos 20 años de 80 centros clínicos y hospitales del Sistema Nacional de Salud. Toda la información que tenemos no es homogénea, obviamente. Si os fijáis, tanto de Galicia como del País Vasco son las comunidades autónomas de las que tenemos información de secuencias de más pacientes. Y esto es debido así porque desde el principio de la creación de la unidad se han mantenido convenios con estas comunidades autónomas, tanto para el análisis de estudio de resistencias como para el estudio y la realización de estudios de epidemiología molecular de VIH. Bien, en estos árboles filogenéticos podemos determinar una de las cosas que miramos, la presencia de clústeres de transmisión. Supongo que muchos de vosotros estéis familiarizados con este término, pero bueno, en esta diapositiva voy a intentar explicar un poco más en detalle qué es un clúster de transmisión. Los pacientes que están infectados por VIH y cuya transmisión está relacionada agrupan filogenéticamente en clados y estos clados son los que denominamos clústeres de transmisión. En este ejemplo podéis, del clúster B42, podéis ver un ejemplo de esto, ¿no? Este está compuesto por 8 pacientes que son varones
y que la vía de transmisión principal es hombres que tienen sexo con hombres. Veis, por ejemplo, que algunos de los pacientes están descritos o están definidos como heterosexuales, pero la presencia de estos pacientes dentro de un clúster de transmisión cuya vía principal es de transmisión hombres que tienen sexo con hombres, sugiere que esta ha sido la vía que la que se ha producido la transmisión. Además, en este grupo de pacientes, los que conocemos el origen son en su totalidad españoles y se está transmitiendo, expandiéndose este clúster en la comunidad autónoma de Galicia, debido a que bueno, los códigos de las muestras, la X en nuestra codificación, corresponde a pacientes de esta comunidad autónoma. Además, por ejemplo, tenemos el caso de este paciente, el X3142, que tenemos 3 muestras del paciente que agrupan conjuntamente y también podemos ver que ahí se ha producido una transmisión entre el paciente X2564 y el X2618, en el que el virus ha evolucionado muy poco entre ellos. En definitiva, si recopilamos toda esta información en este clúster de transmisión y vemos cómo son las características del mosaico de clústeres de transmisión que puede haber en una región, podemos obtener una foto de la epidemia en esta región. Si hacemos un análisis de la información o los parámetros asociados a estos clústeres, podemos obtener información sobre qué grupos de riesgo están implicados en esta región o qué factores están siendo importantes. Esta información puede ser utilizada para el diseño de medidas específicas desde el punto de vista de salud pública. Además, si hacemos una evaluación a largo plazo de estos clústeres de transmisión, podemos ver si las medidas que se han implementado si son eficaces o no, o es necesario modificarlas. Con lo cual, la epidemiología molecular supone un punto muy importante para la implementación y seguimiento de las medidas de control de VIH. Uno de los problemas que existe a la hora del estudio de los clústeres de transmisión es que no hay una definición clara de cuáles son los parámetros o los criterios para definirlos. En nuestra unidad, de forma general, utilizamos el criterio de que al menos 4 más infecciones son necesarias para considerar que es un clúster de transmisión y que tengan un soporte de al menos un 95%. Pero modificaciones, dependiendo del tipo de estudios que vayamos a hacer, pueden ser introducidas a la hora de definir qué es un clúster de transmisión. Otro punto interesante que estamos implementando en el laboratorio es intentar disponer de la información de los casos de transmisión en tiempo real. Cada vez que analizamos las muestras de rutina, las vamos introduciendo en la base de datos y de esta forma obtenemos información sobre los casos de transmisión en tiempo real y actualizamos la información. En este caso, por ejemplo, veis el caso del clúster B419, que se está circulando. Hay 5 pacientes, actualmente hay 4 de ellos proceden de la comunidad autónoma de Aragón y lo interesante es que, bueno, pues que muchos de 3 de estos pacientes proceden de Latinoamérica. En las bases de datos de los Álamos y en GenBank hemos encontrado también varias secuencias que pertenecen a Latinoamérica, con lo cual creemos que el origen de este clúster es en Latinoamérica. Al actualizar toda esta información más o menos en tiempo real, podemos realizar una vigilancia epidemiológica molecular y puede obtenerse datos muy interesantes para la aplicación de medidas. Bien, esto es el trabajo, os he presentado el trabajo que hacemos en el laboratorio y ahora me gustaría poneros algunos ejemplos de los estudios de epidemiología molecular que hemos realizado. El primero que os voy a presentar lleva por título Papel de los clústeres de transmisión en la epidemiología de las infecciones por VIH-1 en Galicia y País Vasco y fue presentado en el Congreso de GESIDA en el 2019, justo antes del comienzo de la pandemia. En este estudio, el objetivo era identificar los clústeres de transmisión entre los nuevos diagnósticos de VIH del País Vasco y Galicia entre 2013 y 2018 y ver cuáles son los factores que se encontraban asociados a la pertenencia a estos clústeres de transmisión. En concreto, bueno, pues utilizamos el análisis de las secuencias de la región POL de la zona de la proteasa y retrotranscriptasa de cerca de 12.000 pacientes que tenemos en la base de datos. De ellos, 1.158 corresponden a nuevos diagnósticos de estas regiones del País Vasco y Galicia entre 2013 y 2018. Para definir el clúster de transmisión utilizamos que, pues eso, como he comentado antes, al menos 4 infecciones y que tengan un soporte de al menos un 95%.
Además, en este estudio incluimos otro criterio, que fue que al menos el 50% de los pacientes fueran de origen español. Y esto lo hicimos para que los clústeres de transmisión que definimos tengan o se encuentren bien establecidos en España, o la transmisión de estos virus se encuentre bien establecida en España. Bien, ¿qué características tiene este grupo de pacientes? Pues bueno, pues el 75% de estos nuevos diagnósticos correspondían aproximadamente, bueno, eran del País Vasco y un 25% a Galicia. En cuanto al sexo y a la vía de transmisión, no existían muchas diferencias entre ambas comunidades autónomas. Quiero destacar que nosotros en nuestra base de datos tenemos un grupo, una categoría que corresponde a pacientes que son hombres cuya transmisión es sexual, pero no sabemos si es heterosexual o hombres que tienen sexo con hombres. Cuando vamos un poquito más en detalle en cuanto al país de origen de los pacientes incluidos en el estudio, vemos que en el País Vasco sí que existían diferencias y era que la población emigrante era más alta que en el caso de Galicia, principalmente con pacientes de Latinoamérica y del África subsahariana. Y en cuanto a la forma genética de los virus identificados en ambas regiones, en el caso del País Vasco hay una mayor frecuencia de formas recombinantes 02AG, mientras que en Galicia hay una mayor frecuencia de subtipo F. Esto ya parece indicarnos que la epidemiología de la infección en ambas regiones va a ser diferente, con la predominancia de esta predominancia de diferentes subtipos o formas recombinantes. El siguiente paso que hicimos en el estudio con estos pacientes es ver cuál es la representatividad de las muestras de nuestro estudio, ya que para ello lo que hicimos fue comparar estos pacientes con los datos proporcionados por el Sistema Nacional de Vigilancia de VIH. Quiero comentar que efectivamente no podemos unir las dos bases de datos, la que se dispone del Sistema Nacional de Vigilancia y la nuestra, porque no tenemos, los pacientes no los podemos identificar. Pero considerando que nuestros pacientes, todos nuestros pacientes han sido notificados al Sistema Nacional, vemos que nuestro set de pacientes contiene un 84% de los nuevos diagnósticos del País Vasco y un 41% de los de Galicia. Para ver un poco más en detalle si la distribución en cuanto a sexo, vía de transmisión y grupo de edad coincidía o eran similares, pues hicimos una comparativa y vimos que efectivamente no hay diferencias estadísticas significativas. Sí que es cierto que los pacientes por vía de transmisión es ligeramente mayor el grado de significancia, pero hay que comentar que en el Sistema Nacional de Vigilancia nos incluye la categoría de hombres que tienen que no son de transmisión sexual, pero sin especificar el tipo de transmisión sexual, y eso puede estar detrás de esta diferencia en los datos. En cualquier caso, vemos que bueno, pues tenemos un porcentaje de representatividad bastante alto y que hay una bastante buena correspondencia entre los datos de las características de estos pacientes. Bien, lo primero que vimos es que un 50%, 51% de los pacientes se encontraba en alguno de los 162 clases de transmisión que identificamos. Es cierto que en Galicia vimos que el porcentaje de pacientes incluidos en clústeres era un poquito más alto, pero también vimos que el número de clústeres identificados en el País Vasco también era también más alto. En cuanto a los casos de transmisión relacionados con la vía de transmisión, pues en la mayoría corresponde a hombres que tienen sexo con hombres y este tipo de clúster será ligeramente más alto en el caso del País Vasco, mientras que en el caso de Galicia, los clústeres que están relacionados con personas que se inyectan drogas, pues será ligeramente más elevado. De los clústeres grandes que identificamos, algunos que tengan más de 30 individuos, identificamos 15 clústeres, la mayoría de los cuales son de subtipo B y solamente hay 5 clústeres que son de subtipo no B. La mayoría de todos estos clústeres de gran tamaño, la vía de transmisión principal, son hombres que tienen sexo con hombres. Estos clústeres de subtipo no B, que la vía de transmisión son hombres que tienen sexo con hombres, se han descrito aquí en España esta expansión de estos clústeres y también en estudios en Europa, lo que parece indicar un cambio en la epidemiología de la transmisión del VIH.
Los casos de transmisión que identificamos, bueno, pues hay de diferente tipo. Hay algunos que se encuentran muy localizados a nivel regional, como puede ser, por ejemplo, el caso del B13 o perdón, el BG2 o el B5, que se encuentran principalmente en Galicia, mientras que en el caso del B70, el B09, el 7 o el F13, pues se encuentran principalmente en el País Vasco. Quiero hacer una principal, señalar el caso del clúster F11, que inicialmente se inició en Galicia, pero se ha ido extendiendo a otras comunidades autónomas. Y es algo que suele pasar con los clústeres que aumentan mucho en tamaño, que al final terminan extendiéndose a otras comunidades autónomas. Es importante también que durante el periodo de estudio hubo dos clústeres, que fue el F70 y el F13, que han supuesto un gran incremento en el número de pacientes y han tenido una expansión más explosiva comparado con el resto de los clústeres de transmisión que hemos identificado. Bien. La siguiente parte del estudio fue identificar qué factores se encontraban asociados a estos clústeres de transmisión. Y tanto el sexo, la vía de transmisión, el origen, el grupo de edad o la forma genética se vio que estaban asociados a los clústeres de transmisión. Para verlo un poquito más en detalle, lo que hicimos fue realizar un análisis de una regresión logística y entonces observamos que tanto los hombres tenían 2,6 veces más probabilidades de pertenecer a un clúster de transmisión que las mujeres. Lo mismo sucedía con la vía de transmisión. Los hombres que tienen sexo con hombres tienen 2,1 veces más probabilidades de pertenecer a un clúster de transmisión que la población heterosexual. En cuanto al origen, tanto los pacientes de Latinoamérica como los de África subsahariana presentaron una probabilidad menor de pertenecer a un clúster de transmisión que los pacientes españoles. Pero hubo diferencias significativas, o quiero reseñar que hay diferencias entre estas dos poblaciones. Mientras, por ejemplo, en el caso de los pacientes latinoamericanos, un 35% de los pacientes se encontraban asociados a clústeres de transmisión, solamente un 1% lo hacían en el caso de los pacientes de África subsahariana. Estos datos lo que parecen indicar es que quizá las similitudes culturales entre los pacientes emigrantes de Latinoamérica con los españoles hace que haya una mayor interacción con la población española y por eso haya esta diferencia en cuanto a la pertenencia a clústeres de transmisión. En cuanto a los grupos de edad, aquellos pacientes de más de 30 años tenían una menor probabilidad de pertenecer a clústeres de transmisión que los que eran del rango de edad de 20 a 29. En el caso de los pacientes gallegos, había 1,5 veces más probabilidad de pertenecer a clústeres de transmisión que los del País Vasco. Y esto posiblemente se deba a la existencia de grandes clústeres de transmisión en Galicia. De hecho, el subtipo F presentó una mayor probabilidad de pertenecer a un clúster de transmisión que la forma genética del subtipo B. Y esto posiblemente se deba a la existencia de los grandes clústeres de transmisión de F11 y el F13. Bien, en definitiva, como resumen de toda esta parte del estudio, concluir que los clústeres de transmisión juegan un papel importante en la propagación de la infección por VIH-1 en Galicia y País Vasco. La epidemiología molecular ha permitido identificar peculiaridades relacionadas con las formas genéticas y clústeres de transmisión circulantes en Galicia y el País Vasco, teniéndose una foto de la epidemia de VIH-1 en estas comunidades autónomas. La transmisión entre hombres que tienen sexo con hombres es la predominante en los clústeres de transmisión. La mayoría de los pacientes de origen extranjero están infectados por virus no asociados a clústeres de transmisión que se expanden en España, especialmente en el caso de los africanos subsaharianos, aunque entre los latinoamericanos un 35% de las infecciones pertenecían a clústeres de transmisión. Quiero puntualizar que el valor añadido que supone el estudio de epidemiología molecular, que permite identificar en los lugares la procedencia de los virus en los que se infectan los pacientes. Esto es de gran ayuda a la hora de tomas de decisiones, por ejemplo, en la población emigrante, ya que se pueden definir actuaciones específicas si sabemos en qué lugar o con qué tipos de virus se infectan. Y puede ser una información útil a la hora de priorizar las medidas que se apliquen sobre este grupo de riesgo. Bien, siguiente conclusión, las medidas dirigidas al control de infecciones en personas jóvenes en el rango de 20 a 29 podrían reducir la expansión de los clústeres de transmisión y producir un efecto sobre el control de la epidemia.
Además, concluir que la detección temprana de clústeres de transmisión y la prevención de su diseminación, implementando medidas de control efectivas, podría disminuir su expansión y, por tanto, reducir las nuevas infecciones por VIH-1. Bien, este ha sido un ejemplo de uno de los estudios de epidemiología molecular y ahora os voy a contar el segundo estudio que hemos realizado y que ha sido presentado recientemente, bueno, el año pasado en el Congreso en la reunión de SEISIDA y que lleva por título la identificación de clústeres de transmisión de rápida expansión en España mediante el uso de la epidemiología molecular del VIH-1 y su aplicación en salud pública. Quiero comenzar comentando que dentro de la estrategia de control del VIH en Estados Unidos que se ha propuesto, pretenden reducir el número de infecciones en un 90% para 2030. Para ello lo basan en 4 pilares diferentes, que se basan en mejorar el diagnóstico, mejorar el tratamiento de los pacientes, mejorar la prevención mediante el uso de la PrEP y programas de intercambio de jeringuillas, pero el cuarto pilar sobre el que quiero recalcar es la respuesta frente a potenciales brotes de VIH. Y una de las actuaciones dentro de este pilar es el uso de la filogenia y la identificación de clústeres de transmisión de rápida expansión para detectarlos y lanzar estudios y medidas para evitar su expansión. Basándonos en esta estrategia, este estudio hemos intentado analizar cuáles son los posibles clústeres de transmisión de rápida expansión que se encuentran en España y mediante el estudio y los nuevos diagnósticos por infección de VIH en España durante 2019. Bien, volvemos otra vez a nuestro set de pacientes, un grupo de pacientes que son casi 12.000, información de 12.000 pacientes de la región POL, de la zona de la proteasa de la retrotranscriptasa, y de estos cerca de 12.000 infecciones, pues 672 corresponden a nuevos diagnósticos en 2019 en España. Realizamos el estudio filogenético utilizando FAST-3 y la distancia genética que utilizamos después en los análisis la calculamos con el programa MEGA7. Los clústeres de transmisión utilizamos el mismo criterio que utilizamos de 4 o más infecciones y con un soporte al menos de un 95%, pero los clústeres de transmisión de rápida expansión los definimos como aquellos que tengan al menos un nuevo diagnóstico de 2019 y se hayan supuesto un incremento de 5 o más nuevos diagnósticos en el último año. Bien, utilizando estos criterios, pues el 36% de cerca de los 12.000 pacientes del estudio se asignaron a alguno de los 382 clústeres de transmisión que hemos identificado y 44% de los nuevos diagnósticos de 2019 se encontraban asociados a alguno de los 136 clústeres de transmisión que tenemos definidos. De todos estos clústeres de transmisión, 16 cumplían con los criterios de rápida expansión. Y como veis en la tabla, pues efectivamente, nuevamente, la mayor parte de estos clústeres corresponden a la vía de transmisión, son hombres que tienen sexo con hombres. El CDC americano utiliza unos criterios más restrictivos y es que la distancia genética en los clústeres tiene que ser de al menos un 0,5% entre los pacientes y tener al menos 5 nuevos diagnósticos en un año. Utilizando estos criterios, de estos 16 nos quedamos con 4 clústeres o subclústeres dentro de ellos que cumplen con estos criterios y que son los siguientes clústeres que os muestro a continuación. Tenemos el CRF47, BF3, que se está expandiendo principalmente en el País Vasco y Navarra, al igual que el B212. El B50 tiene un subclúster que cumple con estas características que se está expandiendo en Madrid. Y finalmente tenemos el F11 que presenta 2 subclústers, uno de ellos en Galicia y otro en Madrid y Toledo, que cumplen con estos criterios. Pero he de comentaros que el conjunto de este clúster, que de hecho es el mayor que tenemos identificado en nuestra base de datos con cerca de 200 pacientes, cumple los criterios del CDC. Bien, como conclusiones, comentar que se han identificado 16 clústeres de rápida expansión que se están extendiendo activamente en España. La transmisión entre hombres que tienen sexo con hombres es la predominante entre estos clústeres. Y comentar que la detección de distancias genéticas pequeñas en algunos de los clústeres y o subclústeres está identificando múltiples transmisiones que están ocurriendo en un periodo de tiempo corto, en ocasiones en zonas geográficas muy concretas, siendo candidatos para una intervención en salud pública destinada a frenar su rápida propagación.
Hemos identificado en total 4 clústeres de rápida extensión que cumplirían con los criterios del CDC y sobre los que se podría lanzar una alerta para intentar investigar o implementar medidas para controlar estos posibles brotes de VIH-1. Y en cualquier caso, pues necesitamos realizar estudios adicionales para determinar qué criterios deben tener estos clústeres de transmisión en nuestro contexto para poder lanzar una alerta. En este sentido, en los últimos meses estamos realizando un estudio piloto que lo está realizando en colaboración, bueno, un estudiante de UFEM que está realizando el máster de salud pública para microbiólogos del ECDC, que está colaborando en este estudio para poder determinar cuáles son los criterios que tenemos que emplear para poder definir una alerta en nuestro país. Finalmente, comentar que la epidemiología molecular debía incluirse como una herramienta más dentro de las diferentes estrategias para el control de la epidemia de VIH-1. Bien, este ha sido el segundo ejemplo de estudio en el que la epidemiología molecular ha mostrado su utilidad. Y lo que sí que quería terminar mi presentación de hoy es comentando cuáles serían los beneficios de implementar un sistema de vigilancia de epidemiología molecular de VIH en España que actualmente no existe a nivel nacional. La primera utilidad sería el seguimiento de las formas genéticas de VIH-1. A lo largo del tiempo, en España hemos observado que existe un cambio en las frecuencias de los subtipos que están infectando y las formas recombinantes que están presentes en los pacientes que se infectan, se diagnostican en España. De hecho, desde 1995 hasta la actualidad, las formas genéticas 9 se han incrementado hasta un 42%. ¿Por qué es importante conocer la forma genética que está infectando a los pacientes de VIH? Pues porque algunos subtipos o formas genéticas pueden presentar una respuesta diferente a los tratamientos antirretrovirales. Algunas formas se conoce que tienen una peor evolución clínica de la infección. Y luego, además, si en un futuro se pretende realizar el diseño de vacunas o implementar un programa de uso de vacunas, es muy importante conocer las formas genéticas o qué es lo que está circulando en ese país a la hora de plantear estas estrategias o este diseño. La segunda utilidad que he estado comentando en el primer ejemplo, en el primer estudio que os he presentado, es la vigilancia de los clústeres de transmisión. En cada una de las regiones que estudiamos existe un mosaico diferente de clústeres de transmisión y su estudio permite conocer o dirigir de una forma más específica cuáles son las medidas de salud pública más adecuadas o que se podrían diseñar para controlar en esa zona o región. Además, el estudio o el seguimiento de forma continua en el tiempo de los costes de transmisión nos permite conocer si efectivamente estas medidas son eficaces o no, o es necesario modificarlas. La siguiente utilidad sería el segundo estudio que os he presentado, que es la identificación de potenciales brotes de VIH-1, consistente en detectar estos clústeres de transmisión de rápida expansión y poder lanzar una alerta sanitaria para realizar su estudio o su control, que consistiría en el rastreo de contactos de los pacientes, testarlos, tratarlos, ofrecer PrEP o realizar investigaciones de los factores asociados que implique pues eso, el control y la eliminación de esos clústeres de rápida expansión. En cualquier caso, esto es más fácil decirlo que hacerlo y, de hecho, para plantear esta estrategia sería necesario realizar una respuesta coordinada en la que habría que implicar a en muchos ámbitos, que incluiría microbiólogos, epidemiólogos, clínicos, organizaciones locales y responsables de salud pública. Pero sería necesario dar una respuesta conjunta para controlarlos y evitar, desde luego, su expansión. Y finalmente, la epidemiología molecular también podría aportar control o realizar una vigilancia sobre las resistencias antirretrovirales. Actualmente, bueno, se ha hecho un estudio piloto en el ECDC para la implementación de resistencias transmitidas, en las que inicialmente se realizó una evaluación de las capacidades que tienen los diferentes países para vigilar o para notificar este tipo de resistencias y nuestro laboratorio pues, participó en ese estudio. Quiero comentar que bueno, es muy importante poder detectar si se produce un aumento de las mutaciones de resistencia frente a algún tipo de antirretroviral y cuanto antes lo sepamos es mucho mejor para la implementación de medidas para su control y dentro de esas mutaciones son muy importantes las que se encuentren asociadas a clústeres de transmisión porque eso indicaría una capacidad mayor de diseminación y sobre la que habría que actuar de una forma más urgente.
Bien, finalmente quiero simplemente agradecer pues, los proyectos y las colaboraciones que hemos tenido, que han subvencionado estos estudios a la unidad de genómica del Centro Nacional de Microbiología, que por darnos asistencia para obtener todas las secuencias de estos estudios. Y sobre todo y principalmente al grupo de estudio de nuevos diagnósticos de VIH en España, que son todos los clínicos y hospitales que nos han mandado las muestras y la información, sin los cuales no hubiese sido posible la realización de estos estudios. Finalmente, agradecer a los miembros actuales de la Unidad de Biología y Variabilidad del VIH y, bueno, no solamente a los actuales, sino a todas las personas que han ido pasando por esta unidad y que han sido esenciales para la realización de estos estudios. Finalizar también comentando la participación y el agradecimiento a Andreas, que es el EUFEM, que está realizando el máster en salud pública para microbiología del FDC, que está participando en el estudio piloto que estamos realizando actualmente para el estudio de los clústeres de transmisión de rápida expansión. Muchas gracias y nada, estoy encantado de contestar cualquier pregunta o duda que haya surgido en esta presentación. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Horacio, por la presentación. Nada, esperamos un minutito. Simplemente os recuerdo que podéis activar el micro de forma individual, ¿vale? Si alguien quiere preguntar. Gracias. Hola, veo una pregunta de J. Blanco. ¿Me escucháis? Sí, adelante, adelante, Sí, Horacio. que es el tema de la confidencialidad de los pacientes. Realmente es un tema muy delicado en el tema del VIH en cualquier tipo de estudio que se haga. Nuestra base de datos actualmente está anonimizada, o sea, no podemos conocer la información de los pacientes. Pero en cualquier caso, a la hora de lanzar cualquier tipo de análisis o estudio posterior de un potencial brote de VIH y hay que contactar con los pacientes, habría que ver cómo se realizaría o concretar cómo se podría realizar sin perder la confidencialidad o que cumpliese con los requisitos éticos necesarios. Hay mucho trabajo para realizar en este campo y, de hecho, nuestro interés es inicialmente contactar con el Centro Nacional de Epidemiología y ver cómo podemos transmitir estas informaciones y estos datos que estamos obteniendo a la hora de coordinar una respuesta para realizar un estudio de los brotes. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más y si no ya lo dejamos aquí y nada, muchas gracias por seguir mi presentación. Estupendo, gracias. Gracias, Horacio. Recuerdo que vais a tener la presentación y la grabación Hasta luego. en la web de la RIS en breve. Gracias a todos. Nos vemos el viernes que viene. Chao.